Que Dios te bendiga esta mañana con la bendición de la palabra, de su palabra. Quiero orar para que el Señor nos dé luz y entendimiento. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu perfecta voluntad y tu palabra sea revelada a tus hijos y a tus hijas y sea de edificación para tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. No hay mayor bendición que la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo aquí, congregándonos en su nombre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador. Tu tarea de venir acá no es solamente a sentarnos a escuchar música o a escuchar a un orador. No es un orador, es la perfecta voluntad del Padre. Es mucho más que eso. Entonces te invito a que abramos nuestros corazones y podamos prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Raúl muy bien lo explicaba al principio, el significado de la Pascua. Tenemos que estar atentos y no desviarnos al verdadero significado, porque la Pascua es la Pascua de resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento el pueblo judío festeja 7 días enteros de la liberación de los hebreos de la esclavitud, en este caso de Egipto. Entonces con esto decimos que el significado de la Pascua es libertad en el nombre de Jesús. Porque el Señor ha roto ese instrumento de esclavitud en el cual estábamos atados nosotros. Y hoy somos libres en el nombre de Jesús. Entonces gracias le damos a nuestro Creador, porque es verdad lo que dice la palabra. Él es nuestro Salvador. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Está claro que hoy seguimos luchando con el pecado, ¿no? Porque esa es la verdad. Todos los días pecamos, pero abogado tenemos. Entonces, cuando el pueblo de Israel tuvo que ser libertado de esa esclavitud de Egipto, ellos no entendían cómo iba a ocurrir eso. Entonces, era un proceso de renovar el entendimiento para ellos, porque ellos no sabían lo que era la libertad. Entonces, hoy vamos a hablar de renovar nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitamos renovar nuestro entendimiento? Todos los días de nuestras vidas. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, que es lo que nos instruye y nos enseña. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Ese va a ser nuestro versículo base. Y realmente te invito a que aprendamos juntos de su palabra. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, sino que transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo. No te distraigas, no nos dejemos desviar por las cosas que el mundo nos está mostrando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Necesitamos renovarnos en la palabra de Dios, porque precisamente este siglo, o lo que estamos viviendo hoy, no trae precisamente a Jesús a nuestras vidas, porque hoy tenemos muchas distracciones en el camino.
No importa la edad que tengas, vas a ver a un niño de 3, 4 años con un celular y vas a ver a un adulto de 80 años con otras cuestiones probablemente ligadas a la tecnología. Entonces no desviemos la atención de la palabra de Dios. No nos conformemos a eso. Por eso dice la palabra, necesitamos transformarnos, renovarnos. Nos renovamos en el Espíritu Santo de Dios. Me renuevo en su palabra porque cada mañana nuevas son sus misericordias. Y en su misericordia, en la cual tengo acceso libre a ese trono de la gracia, me renuevo libremente. No me conformo a lo que hoy el mundo me brinda o me quiere brindar o me quiere hacer creer. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Pero no puedo comprender la voluntad de Dios si no me renuevo, si no me transformo en el día a día, si no aparto ese tiempo para el Señor, porque estoy apartando tiempo para otras cosas que no son precisamente la palabra de Dios. Y las Escrituras dicen, la palabra la cual puede salvar vuestras almas. ¿Estamos en la palabra de Dios? ¿Realmente estoy en ese momento en que puedo renovar y transformarme a través de Jesús? La palabra es Jesús. No tengan miedo de decirlo, es Jesús. Necesitamos al Señor en nuestra casa espiritual, nuestro cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y otra versión dice, no se conformen al mundo actual. No es el mundo actual lo que nos va a revelar la palabra del Señor. Es la cruz donde Jesús estuvo por vos y por mí, que nos va a llevar a esa transformación. Y la palabra transformación es mucho más poderosa que cambio, porque el cambio es temporal. Pero cuando yo me transformo, es mucho más perdurable en el tiempo. La palabra transformación viene de la palabra griega metamorfo o metamorfosis. Necesitamos al Señor urgentemente en nuestras vidas para ser transformados. ¿Qué significa entonces renovarnos? Lo que dice Romanos 12:2. Significa que necesitamos ajustar nuestro pensamiento y nuestra perspectiva para que nos libremos de esos patrones que nos limitan en el Señor. Hay muchas cosas que nos limitan, como dijimos al principio. Por eso hay que pedirle al Señor sabiduría e inteligencia, que Él me pueda librar de todo aquello que me aparta de Él, que muchas veces para nuestros ojos es absolutamente imperceptible. No nos damos cuenta. No te diste cuenta y dejaste de orar 2 días seguidos. ¿O no nos pasa eso? No te diste cuenta y no abriste la Biblia en 4 días. No te diste cuenta y no te fuiste al Señor en oración y le entregaste tus cargas. Entonces no nos damos cuenta. ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que Jesús enseñó. Nada más y nada menos. Ir al encuentro de Él todos los días de nuestras vidas. Ganas, no sé si algún día vas a tener ganas, otro día no. Pero los hijos de Dios no somos emocionales. Somos disciplinados. Y cuando hay disciplina, no hay emoción.
Recién Raúl decía, la intencionalidad. Entonces yo tengo que ser intencional, pero también tengo que accionar. Porque si me quedo con la intención y no acciono, entonces me quedé a mitad del camino. La disciplina es mucho más poderosa que la emoción. La emoción te va a decir, hoy me levanté bien, mañana cómo me levanté, y más o menos, no tengo muchas ganas. No tengo ganas de ir a trabajar, pero te vas a trabajar, ¿no? Porque tenés un jefe, te vas a trabajar. Y si no vas a trabajar, ¿qué va a pasar? Te van a descontar, te van a retar. ¿Y por qué pensamos que no estar en la presencia del Señor es mucho menos que no ir a trabajar? ¿No es mucho más, acaso? Guarda con esas cosas. Miren, no le tomemos en poco al Señor. Oremos al Señor para ser hijos e hijas de Dios, disciplinados en buscar su rostro, porque eso es lo que nos va a traer la transformación y la renovación de nuestro espíritu. Yo sé que no es fácil, pero el Señor renueve nuestras fuerzas como las del búfalo para levantarnos poderosamente para honrar su palabra. Es a Él a quien tenemos que honrar. No me voy a honrar a mí mismo. Está muy bien que honremos a las autoridades porque han sido puestas por Dios cuando tenés un trabajo o tenés un superior. Pero si no le honramos a Dios o le honramos más a otros que al Señor, el panorama está complicado. Filipenses capítulo 4, el capítulo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y vamos a leer el versículo Filipenses 4, 6. Perdón, 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que hace la paz del Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, entendimiento en Cristo Jesús. Y ahí está donde nosotros tenemos que ir, a la palabra de Dios, al Señor. ¿Quién es el único que va a guardar tu corazón y tu pensamiento? ¿Sabe quién es el único? El que murió por vos y por mí. Por eso dice eso la palabra. Sobrepasa todo entendimiento. A Él no le importó o no le importaron tus pecados, porque por eso fue a la cruz. Él es el que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Entonces cuando nosotros decimos, yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tenés la mente de Cristo si sabés cómo Cristo piensa. ¿Y cómo sabés cómo Cristo piensa? Con la palabra de Dios. La manera de que el Señor me habla es a través de las Escrituras. Si yo sé cómo Él piensa, Él, a través de su palabra y por su infinita misericordia, va a guardar mi corazón y mis pensamientos. En Él, por eso dice, en Cristo Jesús, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces cuando decimos, yo tengo la mente de Cristo, ¿dónde estás guardando tu corazón y tu pensamiento? ¿A dónde van tus pensamientos? ¿Estoy pensando en la voluntad del Padre o saco mis propias conclusiones sin el Señor? No confiemos en nuestras conclusiones ni en nuestros pensamientos. Fiémonos del Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, dice Proverbios capítulo 3. Y Él va a enderezar nuestras veredas y nuestros pensamientos. Y así es como se van a guardar el corazón
el entendimiento y el pensamiento, porque necesitamos que alguien nos guarde. No podemos ir solos por la vida como si fuéramos autosuficientes. No lo somos, de hecho. Entonces Dios es un Dios que nos abraza con su palabra, pero tenemos que ir a Él. Necesitamos ser transformados y renovados por Él. La palabra de Dios nos guarda. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han sido guardados por la palabra. La palabra nos guarda. Tomemos en serio la palabra de Dios. No juguemos al evangelio o al evangelista. O si querés, sacamos eso. No juguemos a ser hijos o hijas de Dios. Es peligroso. Ocho. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, porque en este siglo no piensan como Dios piensa, que es lo que acabamos de leer. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que le dé gloria a Dios, muy contrario a lo que piensa el mundo hoy actual, que en muchos lugares y medios no pueden ni escuchar el nombre de Jesús, pero sí se puede hablar libremente de otros nombres y otros templos y otros géneros. Ah, sí, eso sí, libremente, ¿no? Pero si hablamos de Jesús, la mejor manera de hablar de Jesús es que vos y yo podamos vivir la palabra de Dios. Vivirla. No es solamente hablarla. Así como dijo Santiago, la fe sin obras, puedo tener mucha palabra, mucha fe, pero si no tengo acción, lo que dijimos al principio, ¿de qué palabra estoy hablando? Necesitamos vivir la palabra de Dios y por eso tenemos que renovarnos y transformarnos. Y ahí sí puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y me comporto como tal. Entonces, se trata de pensar realmente como Dios piensa, como Él ve las cosas. De eso se trata. Yo tengo la mente de Cristo y pienso en las cosas de Cristo. Por eso Él dice eso en Filipenses 4:8. En esto pensad. Pensemos en su palabra. Amén. Pero para eso tenemos que estar muy enfocados en el Señor. ¿Qué dice Hebreos 12? Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esto que vamos a leer es parte de la renovación y transformación. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, si el pecado nos asedia, pensemos juntos, si el pecado nos asedia, ¿cuál es la dosis de la palabra que tengo día a día? Sabiendo que el pecado me asedia todo el tiempo. ¿Se dan cuenta por qué es importante congregarnos en su nombre? Porque la semana es dura después. Porque el pecado nos asedia todo el tiempo, por todas las formas y todas las maneras. La palabra habla de la multiforme gracia de Dios,
pero también hay multiformes o muchas formas de que el pecado nos asedie. Prefiero vivir en esa multiforme gracia del Señor, meditando en su palabra, en oración, congregándome en su nombre, no dejando y despojándome del pecado que nos asedia. Y así es, la realidad es esa. No es que el pecado va a venir y te va a dar un toquecito, y después va a venir y te va a dar, a ver ahora, otro toquecito. El pecado nos invade, nos asedia. Con razón, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, en la última parte dice, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Habrá querido decir algo ahí nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado está ahí presente. Pero nosotros, como buenos hijos e hijas de Dios, le tenemos al Señor presente 24/7 en el nombre de Jesús. Y si el pecado me asedia, yo voy a pelear más fuerte contra eso, porque Jesús ya le venció al pecado en la cruz. Entonces depende de mí incorporar la palabra de Dios. Y entonces depende de mí renovarme y transformar el entendimiento a través de su palabra. Porque el Señor, como dice nuestro pastor, ya hizo todo en la cruz. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Y cuánto más nosotros tenemos que hacer? Hasta el fin de nuestras vidas. Entonces, te voy a dar una revelación de los cielos. Estudia su palabra. No te relajes. No nos relajemos. Hace mucho que escuchamos, es tiempo y los nuevos tiempos y los nuevos tiempos. Es tiempo de seguir en el Señor. Toda la vida fue ese tiempo y toda la vida va a ser así. ¿Sabe de qué es tiempo? Es tiempo de que nosotros nos decidamos. Toma la decisión. ¿Ya tomaste la decisión? ¿Tomaste realmente la decisión de seguir al Señor? ¿Ya tomaste la decisión? Entonces, cuando vamos a la palabra, realmente el Señor nos da una nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4 se trata de eso. El título empieza con la nueva vida en Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Acá hay un tinte importante de responsabilidad. Que ya no andéis como los otros gentiles, escuchen esto, que andan en la vanidad de su mente. No nos detengamos en cosas que no le dan la gloria a Dios, que no te edifican, que no te construyen, sino que te destruyen. ¿Se acuerdan? Recién leímos Filipenses 4, en esto pensad. Bueno, pensemos en el Señor y no andemos en la vanidad de nuestra mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, ya le gustaba, toda clase de impureza a la que te puedas imaginar, la que se te pueda cruzar por la cabeza.
Entonces, la vanidad de la mente va a circular en función a lo cual yo haya decidido y en función al lugar que le doy a Dios en mi vida. La vanidad de la mente es peligrosa, engañoso es el corazón. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, para que no andemos vagando, pensando cosas que no vienen del Señor. Más vosotros, los que estamos aquí en el nombre de Jesús, no habéis aprendido así a Cristo, porque no es lo que Él enseña. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? En Jesús. ¿Qué hago para no vagar en mi mente? Voy a Jesús, voy a su palabra. En esto pensad. Todo lo bueno, lo verdadero. Porque el Señor, la verdad, que no nos quiere cargado de pensamientos y un entendimiento entenebrecido. Él nos quiere lleno de su palabra. Sabemos que vamos a tener aflicciones, pero si vos y yo estamos llenos de su palabra, en medio de la aflicción, voy a ser más fuerte y el Señor, como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque estoy lleno de la palabra de Dios. Porque sé que si vienen las aflicciones, no estoy solo ni sola. Pero si no tengo la palabra de Dios incorporada, si no renuevo y transformo mi entendimiento a través de la comunión con Él, cuando venga el mínimo de aflicción, voy a estar corriendo por los pasillos. Por eso le necesitamos urgentemente a Él. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esa es una tarea de todos los días. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? El viejo hombre está viciado y engañado. Conforme a los deseos engañosos. Y acá viene la clave, y por eso la renovación y la transformación. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que la mente se renueva a través de la palabra. El Señor quiere renovarnos, transformarnos. Quiere sacarte de ese lugar, ese sitial donde la mente se corrompe, para que no andes en la vanidad, pensando cosas que no vienen de Dios, que vienen de este mundo. Cuando Dios nos quiere juntamente con Él. Porque el que se une a Cristo, dice la palabra, un espíritu es con Él. Ahí es donde no quiere el Señor. No te quiere vagando por las calles, vagando en tu mente, pensando cosas que no corresponden. Y vestidos, 24, y vestidos del nuevo hombre. Una vez que me renové, ¿qué pasa? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la... Entonces la justicia está en el Señor. Por eso es tan importante lo que dice el 23, renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Vistámonos de ese nuevo hombre, alejémonos
despojémonos del pecado que nos asedia. Ese viejo hombre que está viciado, está contaminado con muchas cosas que no vienen del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan, dice la palabra, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, número 1. Número 2, paz. El ocuparse del Espíritu. No, pero no sabes lo que me pasa. Tengo 453 problemas, 324 deudas, mis hijos tal cosa, mi esposo, mi esposa, mis padres. Y miren, todos los que estamos sentados en cada una de estas sillas, todos tenemos inconvenientes personales, familiares, económicos, si se quiere, y de los que el Señor les puedo asegurar que está absolutamente enterado de todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Usted piensa que a él se le escapó, se le escapa algún detalle? Él sigue en control. Si estás pasando un momento difícil, el Señor está en control de ese momento. Pero vos y yo tenemos el control de la persona en la cual yo me acerco confiadamente al trono para ser transformado y renovado. Porque el Señor ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. De hecho, cuando el velo se rasgó y Él abrió y dio el libre acceso a ese trono de la gracia, es justamente para que cuando te quieras acercar no haya absolutamente ninguna limitación. No hay límites para el Señor cuando le buscamos a Él. El límite los ponemos vos y yo, en todo caso. Acerquémonos confiadamente. Entonces, el ocuparse del Espíritu para nosotros es vida y es paz. Aunque estés pasando esos momentos difíciles. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, acuérdense, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la misericordia del Señor. Hebreos 3:10 dice, vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 10. Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No podemos estar vagando, hermanos y hermanas, por cualquier parte, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Ocupémonos del reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Para ser santo como Él es santo. Si Él te bendice en la manera que fuere, gloria a Dios. La mayor bendición es la salvación, ¿no? Eso creo que lo tenemos bien incorporado. El pastor nos enseña mucho sobre eso. Y si Él te bendice de otras formas y de otras maneras, gloria a Dios.
pero concentrémonos en su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Qué es lo que sabemos? En el 5:19. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos da ese entendimiento, Dios nos da esa renovación, Dios va a producir esa transformación que necesitamos para hacer morir las obras de la carne, para manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos renovarnos todos los días para ir transformándonos. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Hasta ahí va a ser. Porque es ahí donde el Señor me quiere llevar. Es ahí donde el Señor quiere que esté. Él ya hizo su parte, nosotros necesitamos justamente renovarnos nuestro entendimiento. Tenemos que saber lo que hay que hacer para glorificar su nombre. En el Antiguo Testamento, hasta cuando David estaba hablando de construir el templo, más allá de que él no fue quien lo construyó, el Señor trajo entendimiento para que lo pueda construir su hijo. ¿Dónde está eso? Está en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11. Dios te da entendimiento cuando se trata de su gloria y edificar para su reino. Dice la palabra: ahora pues, hijo mío, David le hablaba a Salomón en este caso. Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Entonces, todo lo que vos y yo hacemos para el reino de Dios, Él nos va a dar ese entendimiento y nos va a transformar y nos va a renovar en nuestra mente para que podamos obrar conforme a su voluntad y no a la mía. ¿Cuál era la voluntad de David? Él quería hacer el templo, pero el Señor le dijo: no, David, se derramó mucha sangre acá, está bien con vos, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Y cuando Él reine van a venir tiempos de paz, y todo eso habla el capítulo de Primera de Crónicas 22. Entonces Dios le dio permiso para construir el templo a David, pero para que realmente lo haga su hijo Salomón. Aunque a su padre sí le dio esa inteligencia, porque si leemos más arriba, ayer lo estábamos viendo con el grupo de alabanza, realmente David preparó todo para que su hijo lo pueda hacer. Fue muy importante también David porque él se preparó para que su hijo lo pudiera hacer. Pero el Señor nos da entendimiento. En el nombre de Jesús. Job capítulo 34, versículo 10. Job 34, 10. Por tanto, escuchen cómo habla Dios. Varones de inteligencia. ¡Wow! Oídme, lejos esté de mí la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Entonces,
la inteligencia. Oídme, varones de inteligencia. El oír y el oír la palabra de Dios es lo más inteligente que nosotros podemos hacer. Porque su voluntad, como vimos, es buena, agradable y perfecta. Y por ahí no entiendo en la situación en la cual me encuentro hoy. Señor, ¿cómo me pasa esto si yo voy a la congregación, estoy en mi célula, no sé, diezmo y ofrendo, me porto bien? Lo que pasa es que hay un propósito que vos y yo no lo vemos todavía. Y la verdad no hace mucho falta ver eso. Lo que hace falta es que incorporemos su palabra cuando Él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y con eso sé que el Señor está en control de todo. Y sé que a través de esa situación Él me está renovando y me está transformando. Cuando yo me enfoco en su palabra y no ando vagando en mi mente pensando cualquier cosa. Porque Dios es un Dios que obra en nuestras vidas si obedecemos y cumplimos su palabra. Tenemos que estar preparados. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Me encanta este versículo. La verdad que muchas veces en la célula lo nombramos. Y ahí dice la palabra, el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría, la cual le tenemos que pedir todos los días. Y después, ¿qué dice? Y el conocimiento del Santísimo. ¿Queremos ser más sabios e inteligentes? Si queremos ser más sabios e inteligentes, con esa sabiduría e inteligencia que viene del Señor, metámonos con su palabra. Y cuando yo le doy reverencia al Señor, tengo temor de Dios, en mi vida lo que hago es cumplir su palabra y su voluntad. Entonces, como leímos anteriormente, varones de inteligencia, varones y mujeres de inteligencia. Cuando hago eso, el principio de la sabiduría y la inteligencia a través del conocimiento de la palabra del Santísimo ya no es mi voluntad. Cuando no es mi voluntad, ahí es cuando Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando no quiero hacer mi voluntad, cuando estoy orando 451.000 veces por una cosa en la cual realmente no busco la voluntad del Padre, sino que estoy afanado por eso. Señor, quiero, Señor. Día 14, quiero. Sí, la pregunta es, o la oración debería ser, Señor, ¿lo que estoy pidiendo realmente es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Es esta tu voluntad? Señor, enséñame a orar conforme a tu voluntad. Después vamos a nuestro líder o a nuestros pastores. No, ¿sabe qué, pastor? Estoy orando hace 14 meses por esto. Y capaz que no es la voluntad del Señor. La revelación de la palabra de Dios es importantísimo. No hay un tiempo tampoco. No hay un tiempo exacto. Voy a orar 3 días y después ya no oro más. Eso es algo personal con Dios. El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, dice la palabra, nos va a hablar personalmente en cada situación particular a través de la palabra de Dios, la oración. Dice que nosotros tenemos que ir con todo ruego y súplica en el Espíritu. ¿Qué es declarar la palabra de Dios? Es la que está escrita. Eso es declarar. ¿Qué declaro? Lo que está escrito. No declaro otra cosa. Yo no le puedo dar órdenes al Señor.
Señor, declaro que el año que viene voy a tener 14 autos y 23 casas. Eso no es la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios es buscar su voluntad. Si yo tengo deseos de, no sé, quiero esto, quiero lo otro, me gustaría tener tal trabajo, bueno, listo, lo someto en oración y le pregunto a Dios cuál es su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que yo necesito entender. En el nombre de Jesús. Eso es declarar la palabra de Dios. Declaro la forma en la cual está escrita su palabra. Por eso es importante lo que acabamos de leer, la inteligencia y la sabiduría de lo alto, porque van a venir pensamientos que no corresponden a su palabra. Necesito incorporarme al Señor en mi vida para no estar vagando en mi corazón, porque van a venir tiempos, si es que ya no están, muy complicados. 20 años atrás no era lo mismo que lo que es hoy. Y saben que va a ir de mal en peor esto. Y se los voy a comprobar. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Lo importante, más allá de que la palabra lo dice, más allá de los tiempos que vienen, es cómo me comporto yo como hijo o hija de Dios con lo que viene. Entonces Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, pero también debes saber esto. O sea, sépanlo. No hay ninguna novedad. Que no me sorprenda que en los postreros días vendrán tiempos de bendición. No dice eso, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra. ¿Y con qué clase de personas? Siguiente. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Linda lista. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El título es Carácter de los hombres en los postreros días. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Antes todo era vida y familia, ahora es no, matrimonio igualitario, me caso con un caballo, no sé. Yo me creo un delfín, entonces me visto como un delfín. 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, hacete a un lado. Con razón Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La apariencia está bien. A ver, veo a ver cómo está vestido. Ah, qué bien que habla. Habla un espectáculo. La verdad. Cómo le tiene ahí a la señora, a la esposa, esposo. No es la apariencia. Los frutos, dijo el Señor. En otras palabras, revisa su vida. Más que su vida, revisemos la nuestra. Que andemos en la voluntad perfecta del Padre. Que no estemos nosotros en esta lista. 12, vamos al versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. Y uno no quiere padecer estas cosas. Uno va a decir,
¿por qué a mí si yo le sigo al Señor? ¿Por qué a mí si yo hago todo bien? ¿Por qué me va a pasar a mí? No, a mí no me va. Declaro en el nombre de Jesús que no voy a padecer persecución. Eso está mal. Porque acá clarísima es la palabra. Todos los que quieran vivir piadosamente, no los separemos nunca a Cristo de la ecuación. Por eso dice, en Cristo Jesús vamos a padecer y te lo tenemos que decir, porque la palabra lo dice. Pero también el Señor nos da inteligencia y sabiduría, como el Salmo 23 que acabamos de nombrar, que aunque ande en valle de sombra y de muerte no voy a temer, porque fui transformado y renovado a través de su palabra, renové mi entendimiento. Sé que lo que estoy pasando es pasajero en el nombre de Jesús, porque el Señor me está entrenando y su voluntad es buena, agradable y perfecta y Él nunca pierde el control. Entonces no lo perdamos nosotros tampoco. Pensamientos de bien y no de mal. Tenemos la mente de Cristo porque le creemos a Él. Vivimos conforme a su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Necesitas aliento? Acá tenés una palabra de aliento del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no fuese el espíritu que te dio el Señor, sino de poder y de amor, y esto es clave, y dominio propio. Si logramos esto, ahí tenemos la mente de Cristo. Ese es el espíritu que el Señor nos quiere dar para que podamos avanzar y nada nos detenga. Pregunto, ¿algo le detuvo al Señor cuando subía al Gólgota con la cruz? Nada le detuvo al Señor. Ese mismo espíritu. Tenemos que pedirle en oración a Dios la disciplina tremenda del Señor. Bajo toda emoción, estrés, agresión, tortura que Él pasó y muerte. Y a veces nosotros nos quejamos porque me gritó mi vecino. Mi jefe me habló mal. ¿No les pasa eso? No nos dejemos intimidar por las cosas que vemos en el mundo, en el nombre de Jesús. Si me pueden acompañar en el teclado. Y podemos proyectar nuevamente Romanos 12:2, por favor, Héctor. Yo sé que es muy difícil y es muy fácil hablarlo, ¿no? Pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que ser conscientes de que si no hay transformación, si no estamos dispuestos a renovarnos en la palabra de Dios, vamos a seguir vagando en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y Dios no te quiere vagando por el mundo, por tu cabeza. Dios no quiere que estemos vagando pensando en cualquier cosa. Dios te quiere con Él en su palabra, pensando en Él, en su voluntad. Que podamos tener por Él. Por eso Dios es tan bueno, porque Él abre su palabra para nosotros.
y nos permite hasta tener su misma mente. Por eso la palabra cuando dice, yo tengo la mente de Cristo, ¿ustedes se pusieron a pensar en eso? ¿Nosotros alguna vez nos pusimos a pensar en eso? Dios nos da acceso a su mente, a su inteligencia, a su sabiduría, a su trono de la gracia. No tomemos en poco eso. Te dio su vida, fue su vida por la nuestra. Y la verdad es que lo que podemos ver es que Dios realmente nos dio toda su vida y todo lo que su vida trajo para su pueblo. Yo creo que el Señor es más bueno de lo que nosotros comprendemos y entendemos. De hecho, es inentendible para el ser humano que Él haya ido a morir por pecadores. Porque no es que fue a morir por todos los santos y todos sus ángeles. La realidad es que Él murió por nosotros, siendo aún pecadores. Le estábamos clavando en la cruz, le estábamos maldiciendo, le torturamos, le pusimos una corona de espinas, nos burlamos y Él aún así nos perdonó. Y encima que nos perdonó nos dio la salvación, la cual es impagable, para vivir eternamente a su lado. ¿No vale la pena renovarnos y transformarnos? ¿No vale la pena que hagamos el esfuerzo por no conformarnos a este siglo, las cosas de hoy? Cuando dice que habrá hombres impetuosos, amadores de sí mismos, soberbios, salgamos de ese listado nosotros, hijos e hijas de Dios. Renovémonos en el Señor, aprendamos de su palabra, llenémonos de Él, de su gloria. Toma la decisión, tomen la decisión, tomemos la decisión de acercarme al Señor de verdad. Pero cuando digo de verdad es de verdad en serio. Porque Él en serio se fue a la cruz por nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En esta mañana que estuvimos renovando nuestro entendimiento a través de su palabra. Gracias. Cerrá tus ojos. Vamos a orarle al Señor. Gracias, Padre. Esta preciosa mañana, Señor, que nos has enseñado nuevamente, sin escatimar tu palabra. Te damos tantas gracias porque tú nos abres libremente, Señor, a estudiarla, a comprenderla, a aprenderla. Y te pedimos en tu infinita misericordia, Dios, que podamos ponerla por obra, Señor, que podamos renovarnos, que podamos transformarnos contigo, no solos, que tengamos el corazón correcto para hacerlo, que no seamos emocionales, que seamos tus hijos, que seamos disciplinados, Señor, que podamos darte gloria a ti, Señor, porque es para ti lo que hacemos, no es para los demás, no es para la congregación, se trata de ti y de mí, Señor. Renuévanos, Padre, transfórmanos, aunque duela, Señor.
Si tengo que pasar por ciertas situaciones y yo pueda ser renovado y transformado, hazlo, Señor. Porque me quiero parecer a ti. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no quiero vivir yo. Ese hombre o mujer que están viciados, como dice tu palabra. Ayúdame a despojarme del pecado que nos asedia, Señor, para ir a ti corriendo a abrazarte, a decirte, heme aquí, Señor. Ayúdame, Señor, te necesito, no lo puedo hacer solo ni sola. Ayúdanos, Señor, a CFA Reducto, a ser cada día más parecido a ti, aunque no lo entienda, aunque no sepa cómo hacerlo. Te pedimos inteligencia y sabiduría, Señor, para acercarnos a ti confiadamente en ese trono en el cual el velo se rasgó para que podamos entrar libremente, Señor. Porque sé que a través de tu sangre nos limpias y nos lavas. Tú eres demasiado bueno, Señor. Y te pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados. Nos ponemos en la brecha por CFA Reducto, por nuestras familias. Venimos a humillarnos delante de ti, Señor. Y hoy te decimos que te necesitamos. Te seguimos necesitando. Te seguiremos necesitando, Señor. No lo podemos hacer solos. No queremos hacerlo solos. Porque te amamos a ti, Señor. Renuévanos. Transfórmanos, Señor. Y en esta mañana, antes de irnos, queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por renovarnos, gracias por transformarnos. Y gracias porque hoy nos trajiste aquí, Señor, para escucharte a ti y solo a ti. Y toda gloria, honra y alabanza sean para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte aplauso para la...